el tema de reemplazo valvular aórtico percutáneo con válvula autoexpandible. Vamos a hablar en dos bloques distintos. Primero con una presentación de la industria, muchas gracias a Boston y a Medtronic por el apoyo de siempre. Primero una presentación de la industria contándonos los detalles técnicos de la válvula, y después dos casos complejos para la utilización de válvula autoexpandible. Primer bloque con discusión y un segundo bloque con discusión. Primer bloque, válvula de Boston, segundo bloque, válvula de Medtronic. Muchísimas gracias a todos. Me acompañan en la coordinación la doctora Carla Gatielo y el doctor Alejandro Palacios. Carla, Alejandro, muchas gracias a todos los disertantes y panelistas y a la industria. Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Como dijo Diego, la idea es primero presentar un caso de una válvula Accurate, que la va a presentar Matías Stegman, y el segundo módulo es una válvula Shaft Overlap, que la va a presentar Cacho Méndez. Los panelistas son Ale. Sí, bueno, en los dos bloques va a haber un panel de expertos. La doctora Lorena Villagra, el doctor Baccaro, el doctor Marcelo Menéndez y Antonio Scuteri, junto con la ingeniera Majul, van a estar comentando el primer caso, y los mismos van cambiando a la ingeniera por el doctor Juan Gaspar de Medtronic, van a estar en el segundo caso para el comentario. Bueno, comencemos ya con la presentación de la empresa, a cargo de Álvaro Claure, para comentarnos un poco sobre la válvula de Boston. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindaron en su jornada. Déjenme compartir la presentación. No me permite poner en modo presentación. A ver. Mientras él está por presentar la presentación, creo que en el público Fabián Monforte, que para todos nosotros es la persona que nos ha acompañado desde el inicio con el montado de esta válvula en la sala de hemodinamia, de lo cual hemos compartido muchos casos. Bien, y no quería dejar de mencionarlo. A ver si ahora me deja. Les pido disculpas que estoy viendo. Ustedes ya pueden ver la presentación acá. Sí, se ve la presentación, pero no en modo presentación. Por ahí arriba, en el slideshow, por ahí puedes pasar la parte de presentación más fácil que con el cosito de abajo. Sí, tengo un retraso al hacer los clics. Álvaro, si no presentala así, no te hagas problema, ¿sí? Sí. Presentala así, no hace falta que esté en modo presentación. Perfecto. No retrasemos, es lo mismo, vamos así. Y Sí, después, claro antes del que sí. cierre, el doctor Aníbal Damonte nos da las palabras de despedida. Bueno, les pido disculpas por el problema técnico. De todas maneras, era una presentación muy corta. Lo que iba a hacer era simplemente mostrarles la válvula de Accurate, que muchos de ustedes ya la conocen. Resaltar algunos de sus componentes más importantes que la diferencian con otras válvulas TAVI que tenemos en el mercado. Empezando con unos arcos estabilizadores que tienen en la parte superior, que por supuesto, como su nombre dice, ayudan mucho a la estabilidad, especialmente en válvulas horizontales. Tiene un diseño igual supranular, lo cual reduce Perdóname, mucho. Álvaro, que te interrumpa. Pone la pantalla, Sí. así vamos viendo las diapositivas, aunque no esté en presentación. Claro que sí. Sí, de todas maneras no lo puedo cambiar, así que lo dejo así. Bueno, como les decía, también otra gran característica es la corona superior que tiene nuestra válvula, la cual suprime las válvulas nativas de la válvula del paciente, que ayuda mucho para el reacceso a las coronarias si el paciente necesitara un tratamiento posterior al implante.
Cuenta con una corona inferior también que tiene muy poca protrusión hacia el tracto de salida, lo cual logra que nosotros tengamos tan baja tasa de marcapasos postimplante porque tiene muy poca interacción con el sistema de conducción. Tiene un sistema único también de deployment top to bottom, que es único en el mercado también. Y otra cosa que ahora estamos cazando junto con esta gran válvula es nuestro introductor femoral que se llama iSleeve. Para los que los probaron conocen que es un introductor con un perfil de 14 French que tiene una capa completamente hidrofílica, una válvula hemostática realmente de alta tecnología que en conjunto con esta válvula permiten tratar a más pacientes sin importar si tienen accesos por debajo del 6.0 milímetros hasta 5.5. Y no quería dejar de mencionar en esta oportunidad que vamos a hacer muy pronto el lanzamiento de nuestra nueva válvula, la Accurate Neo 2, que va a estar pronto en Argentina, estimamos en el siguiente mes. Seguramente todos ustedes estarán invitados en el evento de lanzamiento clínico del producto, que tiene dos grandes características que la diferencian con la válvula actual. Una de ellas es que se alargó la pollera pericárdica que recubre la parte inferior de la válvula con el objetivo de intentar reducir aún más el grado de PBL que tiene nuestra válvula. Y el segundo es un marcador radiopaco que está presente en el sistema de entrega de la válvula que le va a permitir al implantador tener mejor visibilidad al momento de alinear la válvula hacia el plano anular, ya que, como con todas las válvulas, la posición inicial es la clave del éxito. Entonces, este marcador radiopaco ayuda mucho, especialmente en centros de poca o mediana experiencia, poder hacer esa alineación de una manera adecuada. Como ustedes saben, en el PCR hace un par de días o semanas se presentaron resultados de un registro de más de 500 pacientes de esta nueva válvula con excelentes resultados, incluyendo un 0% de obstrucción de acceso coronario, una muy baja tasa de PBL, más baja de lo que tenía la válvula anterior, y también una tasa de marcapaseo postimplante menor a la Accurate actual, lo cual se estima que se da porque hay una tasa menor de postdilatación durante el implante. Les pido disculpas que no pudieron ver la presentación, pero un poco que quería hacer hincapié en esas características técnicas de la válvula actual y también de la que se va a lanzar muy próximamente en el país, la Accurate Neo 2. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Está. Bueno, de Matías. Pasamos. Exacto. ¿Querés compartir, Matías? A ver si vemos si anda bien, si no es un tema del sistema. Sí, hola. Ahí voy. Ahí lo pueden ver. Perfecto. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación al CASI y es un gusto verlos a todos y a los que están como panelistas, que ya les veo las caras, y a los que ahí vi que están conectados, realmente los saludo con mucho afecto en este momento medio complicado y espero que estén todos bien. Digamos, los casos que voy a mostrar, y voy a mostrar dos en realidad rápidamente, porque como todos saben, los casos vienen de a dos. Y esto, llamativamente, fueron dos casos bastante parecidos. Entonces, un poco la temática es cómo hacer o cómo hicimos nosotros para hacer TAVIs transfemorales en pacientes de alto riesgo para TAVI transfemorales. Estos son mis conflictos de interés. El primer caso, o sea, para redondear el concepto es, ustedes saben que hay algunos pacientes que son alto riesgo de TAVI, no por el alto riesgo quirúrgico, sino porque tienen algunas características anatómicas que hacen que el TAVI pueda llegar a tener alguna complicación. En este caso, complicaciones vasculares. Este caso es de una mujer de 80 años, diabética, dislipémica, extabaquista, con CRM previa, tiene un puente Lima de A y todo secuencial CX a descendente posterior. No estamos viendo la presentación. ¿No? No. A ver. Yo no la estoy viendo. ¿No? Yo sí, ¿eh? Sí, no. sí. Yo la veo. No, yo no la veo. Bueno. Ahí se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces, además de todo esto, es claudicante, claudicación intermitente, múltiples angioplastias periféricas,
obstrucción carotidia bilateral del 70%. Entonces, fíjense que tiene CRM, claudicación intermitente, angioplastias periféricas, obstrucción carotidia bilateral, además tiene estenosis aórtica severa con un gradiente alto, 76 de pico y 42 de medio. Para variar, tiene un bloqueo completo de rama derecha con un BAB de primer grado. Entonces, eso desde el punto de vista de la clínica y los síntomas, disnea en clase funcional 2/3, con algunos episodios sincopales. Dado el riesgo, realmente hacía a mero digamos, mirada, es un paciente de altísimo riesgo quirúrgico, con un Euroscore que se calculó en 11, yo creo que es incluso mucho más, y un STS de 8, y se descartó para cirugía convencional. Ahora bien, si ponemos, este es el electro, digamos, basal, fíjense, que tiene un rama derecha con un BAB, en realidad no tiene ahí el PR relativamente conservado, pero un bloqueo de rama derecha importante. Y desde el punto de vista anatómico también tiene alto riesgo para TAVI. Fíjense, este es el anillo valvular, que no es el problema, tiene un diámetro aceptable con un perímetro de 72 y un área de 400, o sea, es un anillo intermedio tirando a chico. Realmente no hay mucha complejidad en el anillo valvular aórtico, pero estos son los accesos femorales. Fíjense en este, digamos, rendering de volumen, el lado derecho tiene todos diámetros entre 4, 5, 5, 5.1 con calcio circunferencial y tiene un stent en la ilíaca primitiva derecha, calcio circunferencial en la aorta, y del otro lado lo mismo, tiene calcio circunferencial en las ilíacas, por suerte sin stent, o sea, acá no tiene stent, se ve de este lado el stent que tiene puesto en la ilíaca común, pero realmente fíjense todos los diámetros 4.1, 5.8, etc. Es un caso que creo que cualquiera se plantearía, digamos, si podría hacerlo transfemoral o no. Este caso, si la paciente, si recuerdan, es EPOC severa, tiene enfermedad carotidia bilateral, o sea, también nos complicaba desde el punto de vista de hacer una anestesia general para intentar un acceso subclavio con las dos carotidas tapadas, etc. Y acá es donde un poco juega el rol el tema del iSLEEP que había contado Álvaro. Nosotros nos animamos a hacer este caso con iSLEEP y ahora van a ver por qué. Entonces, el planning fue una sedación consciente con punción ecoguiada. Si se fijan, hay un relativamente lugar sano en la arteria femoral común donde pinchar. Entonces, la idea fue hacerlo con cierres percutáneos, colocar iSLEEP para acceso quirúrgico quirúrgico, acceso percutáneo izquierdo y contralateral derecho. ¿Y por qué izquierdo? Porque a mí, personalmente, no me gusta y he tenido malas experiencias con los stents cuando hay que atravesar con introductores, etc. Hay stents en las ilíacas. Como el derecho tenía un stent, fuimos por el izquierdo. Confirmación del implante, predilatación con balón de 22 y cierre de los ProGlide. Entonces, un poco lo que mostró algo recién, pero realmente yo creo que el punto más importante de este caso es la selección del introductor, y nosotros acá lo que necesitábamos era como una vaina, una película que nos proteja el calcio de la arteria y poder pasar con cualquier válvula, con esta o con otra, pero lo que necesitábamos era un introductor. Adicionamos a esta válvula el tema del rama izquierda, perdón, del rama derecha, y tratar de evitar el marcapaso. Así todo, saben que también con otras prótesis, digamos, y otro tipo de técnica que seguramente va a mostrar Oscar, también se puede disminuir la tasa de marcapaso. Pero teniendo un rama derecha, creo que es importante tratar de usar la válvula que menos marcapaso da. Entonces, este es un introductor que tiene 14 French, y cuando va llegando a la parte donde está el ergonomic hub, donde es, digamos, la válvula, tiene un poquito más, llega hasta casi 18, pero se puede introducir hasta acá. Entonces, el caso lo hicimos con punción ecoguiada. Esto es para que vean nomás cómo hacemos rápidamente una vez que identificamos el lugar de punción de la cabeza, digamos, de la arteria femoral común. Tratamos de pinchar en la cara anterior y buscamos el lugar que menos calcio tiene. Y esto, lo que hicimos fue hacer un análisis de las dos
arterias, tanto la derecha como la izquierda. Fíjense, acá se ve el stent, acá se ven todas las obstrucciones de la ilíaca común, acá tiene mucho calcio y otra lesión aquí. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Entonces decidimos hacer una angioplastia con un balón de 6×80 en el sitio de la ilíaca donde más calcio veíamos, que es esta estructura que ven aquí, y colocando una cuerda Landerquist sobre una cuerda Landerquist, sin estar adentro del ventrículo, pasar el introductor Islip. Fíjense la resistencia que teníamos en ese lugar, y una vez que pasa ese lugar, digamos, realmente navegó bien, y pusimos la marca radiopaca por arriba del Carrefour aórtico. Luego, una vez que pudimos pasar, ya hicimos todo el procedimiento con una cuerda Safari. La verdad que fue muy sencillo una vez que pasar por aquí, y tuvimos algo de resistencia, pero fue relativamente sencillo. Pusimos el marcapaso por el rama derecha, si no, nosotros no solemos poner marcapaso, y esta es la parte menos interesante del implante, donde realmente, digamos, no hay mucho que mostrar, pero la válvula quedó muy bien, sin leak, y la evolución de las arterias, perdón, esto muestro cómo quedaron las arterias femorales. Fíjense que acá hubo ilíaca digamos, como una dilatación por el pasaje de la válvula y la angioplastia, y finalmente acá cerró bien el cierre percutáneo con un poco de estenosis que ya tenía, y la arteria femoral profunda, que era la única que estaba, quedó indemne y con buena circulación. Entonces, este paciente, el eco a las 12 horas fue sin leak, con gradiente de 8, sin cambios en el sistema de conducción y alta a las 24 horas. Mejoría de la clase funcional y mejoría de la claudicación intermitente. Rápidamente, bueno, este fue el electro de alta sin trastornos. Rápidamente muestro un caso parecido. Les pregunto si tenemos tiempo, si no, corto acá. Dale, Matías, dale, vamos. Si lo hacemos rápido, sí. Lo hago rápido, pero para que vean que es lo mismo y que se puede reproducir. Entonces, 81 años, EPOC severo, bloqueo completo de rama izquierda, claudicación intermitente. Este paciente de insuficiencia renal con creatinina 1,8, y además tenía algunas cuestiones clínicas como una eritrodermia, estenosis aórtica severa, con 70 de gradiente pico y 40 de gradiente medio, y como síntomas mucha disnea, mucha insuficiencia cardíaca, incluso hubo que hacerle una valvuloplastia de urgencia como puente. Este paciente lo descartamos también de cirugía convencional. Fíjense que acá el anillo aórtico es un poco más agresivo que el paciente que vimos recién. Tiene bastante calcio en las 3 valvas, y además tiene un nódulo de calcio en el anillo aórtico. Y por otro lado, es un anillo más grande, con un perímetro de 84, que pega justo en el palo, en los bordes superiores de lo que casi todas las válvulas, menos la Edwards y la Evolut, pueden alcanzar. Porque, por ejemplo, para Accurate es 85 el punto límite. Fíjense que el arco aórtico también estaba bastante calcificado. Acá se ve bien el nódulo de calcio. Y a nivel de las ilíacas, yo les diría que la anatomía era muy parecida, salvo que al ser varón tenía diámetros un poco más grandes. Fíjense del lado izquierdo entre 4.3, 5 y en algunos lugares 3.5 y 5, acá en la ilíaca común, pero del lado derecho tenía una estructura casi circunferencial de 3.4. O sea que, fíjense, de este lado la impregnación de calcio que tiene el sistema vascular es enorme. Básicamente acá hicimos lo mismo, absolutamente lo mismo, punción ecoguiada. Quisimos asegurarnos, punzar ecoguiado los 2 vasos y mirar cuál de los 2 vasos nos convenía, y realmente acá creo que los 2
eran relativamente malos, aunque se veían mucho mejor en la angiografía. Y fíjense, acá tenemos esta lesión y otra lesión acá arriba del lado derecho, en la ilíaca común. Decidimos ir por izquierda. Con la misma técnica hicimos una angioplastia. Luego de la angioplastia, el iSLEEP realmente pasó muy bien, ¿sí? No puedo mostrar. Pero bueno, realmente fíjense cómo pasa el iSLEEP este lugar y pasa también el otro hasta arriba de la aorta. Desde el punto de vista de la colocación de la válvula, también subió muy bien el dispositivo. Lo que sí cambiamos acá, por la calcificación que tenía a nivel de la aorta, fíjense, esta punta es una cuerda Backup-Meyer. Quisimos tener más soporte para pasar la curvatura de la aorta. Y tal vez acá algo diferencial, que para mí es un trade-off entre elegir una cosa y otra. Nosotros acá estábamos con el tema del bloqueo de rama derecha y preferimos usar esta prótesis y también usar el iSLEEP, etcétera, pero fíjense que cuando uno se acerca a anillos más grandes e incluso trata nódulos de calcio, a veces perdés un poco en términos de leak. Después de la valvuloplastia, realmente el resultado mejoró bastante, pero con algo de leak, y a nivel de las arterias femorales no tuvimos complicaciones. Acá se ve una disección donde hicimos la angioplastia, y del otro lado fíjense que efectivamente tenía una estructura a nivel de la ilíaca común. Bueno, estos son dos casos parecidos donde nosotros utilizamos mucho esta válvula, porque nos parece que más allá de la válvula, el introductor es una genialidad y que nos permite poder hacer casos que en otro momento no los hubiéramos hecho transfemoral. Gracias. Buenísimo, Matías. Creo que hay panelistas, hay preguntas también del chat. Si querés, Carla, arrancamos con el panel y después leemos las preguntas del chat para que las responda Matías o panel. Yo quería preguntar si ustedes, digamos, depende del tipo de acceso, Matías, o ustedes todas las funciones sí o sí las hacen guiadas por eco. Sí, el 100% de las funciones de TAVI las hacemos guiadas por eco. Y actualmente todas las femorales, las radiales no, pero todas las femorales las hacemos guiadas por eco. Sea para una angioplastia, sea para una angioplastia periférica, el 100%. El segundo caso que hiciste, si bien se veía mucho calcio y demás, no parecía tan severa la ilíaca izquierda. Digamos, ustedes de una predilatan, arriesgándote por ahí que con la predilatación podés disecar de una, o primero ves cómo se comporta. Ahí tenés razón, viste que era mucho más grave, digamos, cuando uno veía la tomografía de lo que era en la angiografía, pero sí lo que mostraba la tomografía era un calcio circunferencial, o sea, había un calcio que realmente, de hecho, costó después de la angioplastia pasar. Ahí lo dilatamos, no siempre lo dilatamos, en ese caso lo dilatamos porque era circunferencial y a veces uno empuja en ese calcio circunferencial y te lleva la ilíaca para arriba. Entonces, por eso, por ahí hubiera pasado sin, digamos, sin dilatar. Bien. Yo quería remarcar que la evaluación del calcio sí o sí tiene que ser con la tomografía. La única forma de verlo, el calcio circunferencial, es con tomografía, no con angiografía ni radioscopía. Y con eso uno tiene que tomar la decisión de hacer la angioplastia previa, que creo que cuando hay compromiso, por más que el iSLEEP es fantástico, tiene hidrofílico y pasa casi siempre, la angioplastia igualmente hay que hacerla, porque si no uno puede colocar el introductor y después el anillo o la obstrucción no dejar que pase la válvula, uno termina haciendo un dottering para que se produzca el despliegue del introductor, que se abra, y al final puede lesionar la válvula si no se hace la angioplastia previa. Yo por lo menos, cuando están en esas ilíacas, siempre le hago la predilatación, antes de poner el iSLEEP. Perfecto. Yo creo que hay una pregunta del chat con respecto al rol del IVL periférico en estos accesos calcificados como preparación del acceso para TAVI. No sé si alguno tiene alguna experiencia en eso. No.
No, yo creo que lo hubiera utilizado, por lo menos en el primer caso seguro, si hubiera estado, pero no estaba en ese momento disponible. Claro. También Otro es algo tema, importante. Yo quería... quería hacer un comentario respecto a la predilatación o no predilatación. Cuando vos tenés, como decía Matías y Jorge, cuando tenés el calcio tan circunferencial, hay veces que con un introductor tan hidrofílico como el iLip haces todo el procedimiento y el problema lo tenés cuando querés retirar el introductor, ¿sí? Que te traes toda la íntima de la ilíaca desde arriba y romper una ilíaca es una complicación gravísima. Si se rompe la femoral, estás con disección, podés solucionarla, pero cuando se rompe la ilíaca es gravísimo. Entonces, una predilatación previa, cuando tenés tanto calcio circunferencial y una arteria de calibre al límite, está perfecto. Y no andar intentando cruzar, porque por ahí vos intentás cruzar y pasás un poquito de fuerza y pasa, pero la retirada del introductor te traes todo. Yo quería hacer un comentario. ¿Puedo? Sí, Por adelante. favor. ¿Me está manejando? Sí, bueno, un comentario acerca de los dos casos. Evidentemente, en los dos casos, digamos, la dificultad fue el acceso, ¿no? El desafío fue el acceso, porque, como dijo Matías, por ahí, desde el punto de vista de la anatomía del anillo, podríamos haber seleccionado cualquier válvula autoexpandible, ¿no? Que son las que estamos charlando hoy. La verdad que yo coincido con lo que dijeron recién Jorge y Diego, que siempre cuando vemos un acceso así y decidimos ir por la vía transfemoral, siempre hacemos una dilatación previa y siempre tener un stent a mano para ver si después no podemos resolver en la disección, que es lo habitual que queda. La verdad que me hubiese encantado tener IBL, pero no lo tengo disponible todavía, así que no lo podemos usar. Lo que yo sí quería plantearles era, en estos casos en donde hay accesos tan desafiantes, ha habido algunos trabajos, y yo he tenido alguna experiencia de hacer acceso carotidio, que es un acceso realmente bastante fácil desde el punto de vista técnico, y que ha habido algunos reportes hechos ya publicados en JACC, inclusive con más de 200 pacientes, donde demostraron que el acceso carotidio es un acceso viable y que no tiene más complicaciones que el resto de los accesos. No sé si ustedes tienen experiencia en eso y si quieren debatir ese tema, si a alguno le parece que puede ser una vía, una alternativa viable para estos pacientes. No en el primero, obviamente, que tenía enfermedad carotidia severa asociada, ¿no? ¿Puedo dar mi opinión? Nosotros hicimos accesos alternativos como subclavias y función directa de aorta, pero tenés que tener un equipo, un cirujano que esté comprometido con el servicio y que esté entrenado en hacer ese tipo de acceso. No hay cualquier cirujano que te le pueda hacer el acceso. Y realmente nosotros tenemos un paciente que estaba hablando si entramos por carótida o no, y nunca lo hicimos. Y realmente debe ser bastante complejo el manejo. Desde subclavia es complejo, de carótida me parece que es un poco más incómodo, por lo menos, es complejo. Pero yo no tengo experiencia. El único recaudo es eso. Nosotros tenemos bastante experiencia en accesos alternativos. De hecho, este caso hace 3 años nosotros lo hubiésemos hecho con un acceso alternativo en el hospital. Es verdad que tenés que tener un cirujano comprometido con el programa. Nosotros realmente, prácticamente lo tenemos en desuso, el acceso alternativo hace 2 años, y creo que hemos hecho 3 transapicales en los últimos 2 años, con lo cual ha bajado muchísimo gracias a la mejoría de estos introductores, ¿no? Del iSleeve, del eShift, o sea que permiten hacer estos accesos cuando tenemos estos diámetros limítrofes, ¿sí? Creo que hoy en día prácticamente están en desuso. ¿Puedo hacer un comentario? De hecho, cuando uno mira los trials, la diferencia la hace el acceso transfemoral. A mí lo que me gustaría remarcar es, de lo que hizo Matías, es individualizar el tratamiento para cada paciente. Es decir, qué paciente vamos a tratar, qué válvula vamos a elegir. Porque la mayoría de los trials no investigan cuál es el beneficio que tiene el tratamiento individualizado en cada paciente. Y Matías mostró recién en estos pacientes con problemas de acceso, qué introductor utilizar, en pacientes con anillos calcificados, qué valvuloplastia hacer, qué válvula elegir, etc. Me parece que la ventaja de esto, o sea, el implante contemporáneo que hoy tenemos o que queremos hacer, es importante individualizar
el tratamiento indicado para cada paciente. Una pregunta que te quiero hacer, Matías. El segundo caso, el diámetro era de perímetro de 84. Estabas ahí en la elección de la Accurate. Sí, mira, gracias por hacerme la pregunta porque yo quería, digamos, comentarlo. Y esto es elegir, como vos dijiste, un poquito de una cosa y sabés que perdés otra, ganás con... Y las válvulas son eso, los dispositivos son esos. No existe ni el mejor ni el peor. Tratamos de seleccionar el que creemos que va a hacer, digamos, la mejor evolución de ese paciente. En este caso no le pusimos marcapaso, pudimos hacerlo por acceso femoral, que para el paciente era importante, pero nos quedó con un leak leve a moderado principalmente en el follow-up. ¿Y por qué? Digo, bueno, tal vez en este paciente de 84 años no le va a impactar en su vida, pero sí creo que tenemos que repensarlo si ese paciente era un paciente de 75 años. Lo que sí te quiero decir es que estaba en el límite y yo creo que personalmente esa es una opinión personal. Para mí la válvula Accurate tiene un desfasaje en las medidas de, digamos, de su sizing chart. Te van hasta 85 y desde 21. Y yo particularmente, y es una opinión, vuelvo a repetir, personal, creo que con válvula Accurate, cuanto más, por lo menos la Accurate 1, que ahora viene la 2, pero cuanto más te vas acercando al límite de 84, 85, 83.5, el resultado en leak es peor. Y está demostrado en el Scope 1, el Scope 2, que son los trials donde Accurate demostró no superioridad, no cumplió la no inferioridad. Y la mayoría de los, si uno analiza cada uno de los puntos donde hubo más leaks, son en los anillos más grandes. O en la selección de válvula entre bordes. O sea, una medium para un paciente que por ahí tenía que llevar una large. Entonces tenemos varias alternativas. Una es o hacemos más oversizing con esta válvula, que en este caso no podemos porque no podemos usar más que una large, va a venir la extra large, o cuando estamos entre bordes usamos otro tipo de dispositivo. Yo te quería hacer una pregunta, Matías. Hay una pregunta, un segundo, hay una pregunta del público, del doctor Mulinari, que justamente estaba consultando eso. Cuando tenés una medición al límite, ¿qué elegís? O sea, yo te entiendo lo que dijiste recién, con la large no podés ir más arriba. Pero si estás en el gris, en el límite entre una small y una medium, o una medium y una large, ¿en qué te basás para ir para arriba o para abajo? Esa es la pregunta del doctor Mulinari. Perdóname, Tano, porque justo venía... No, está bien, perfecto, Diego. A mí, Diego... Sí, Matías. Sí. Mirá, con Accurate yo ahí voy más alto. Digamos, no pagas el precio que pagás con otras válvulas por hacer oversizing. Entonces voy más alto. Voy con un oversizing, si llego al 25%, esto me lo enseñó el doctor Méndez. Vamos más alto. Porque no pagás el precio de más marcapaso, tal vez. No es significativo, digamos, el precio. En este tipo de prótesis. Tal vez con Evolux soy un poco más creativo y veo en qué paciente hago más oversizing y en cuál no. Pero en esta seguro. Para mí hay que correr las tablas de sizing charts en Accurate. De acuerdo con vos absolutamente. De acuerdo absolutamente, yo siempre voy para arriba, salvo la large, pero bueno, hoy justo hicimos un caso que Boston había recomendado una small, y por anatomía, está bien, por ahí tenés que tener un poco la experiencia, ¿no? Pero por anatomía fuimos con la medium, y la medium hubo que postdilatarla porque había quedado justa tirando a chica. Yo quería hacer un pequeño... No, sin gradiente, pero había quedado infraexpandida. Quería hacer participar, no son frecuentes las mesas de los intervencionistas donde haya participación de dos ingenieros. Entonces me parece que tendríamos que aprovechar esta oportunidad. Tenemos 5 minutos más y yo creo que le tendríamos que preguntar a ellos todo lo que nosotros estamos
comentando sobre el tamaño de las válvulas, en dónde y cómo utilizarla, justamente el comentario recién, y también las bondades del nuevo introductor en el desarrollo de este nuevo introductor, qué ventajas nos dan en el uso en estos casos desafiantes. Bueno, Doctora, o ingeniera, perdón. Tomo la palabra. Bueno, como bien comentaba Diego, esta mañana tuve la oportunidad de participar junto a ellos en el caso, y si bien teníamos por una cuestión de sizing a nivel del anillo una válvula que correspondía a una small, si nos fijábamos en el sizing chart, lo que hicimos fue una evaluación global, sí prestándole atención a al tamaño de los senos. De Valsalva teníamos unos senos de un buen tamaño que nos daban la idea de que una válvula medium se iba a comportar mejor. Analizamos la morfología del tracto de salida, tenemos la oportunidad de tener la tomografía en crudo, que eso no siempre es posible en los casos. Entonces, bueno, pudimos hacer una valoración no solo a nivel del anillo, sino milímetros más abajo, milímetros más arriba, unión sinotubular, y junto a la historia del paciente fue que optamos por un medium, que en definitiva se terminó seleccionando incluso al momento del implante. Teníamos disponibles los dos tamaños, y en sala se definió ir con un medium. Pero bueno, me parece que el valor que tiene los reportes que hacemos de análisis de imágenes tomográficas es que no solamente nos dan esa medición de anillo, que es la que tenemos por sizing chart, porque de alguna forma hay que tomar la decisión, pero teniendo en cuenta de que la verdad es que tenemos muchos otros ítems que nos pueden permitir tomar una decisión u otra. A veces tenemos senos demasiado pequeños, por ahí para hacer un oversizing, entre una S y una M terminamos optando por una S, para que la válvula no quede en cierta forma más apretada, por decirlo de una manera, y que puedan funcionar correctamente las valvas. Pero bueno, en otros casos donde nos da el indicio que toda la anatomía que circunda el anillo aórtico nos da la pauta de que va a quedar correctamente funcionando una válvula que sea un tamaño superior, es cuando optamos hacia el oversizing. Y respecto a la segunda consulta del introductor iSleeve, hoy también en el caso utilizamos ese mismo introductor, y lo que nos ha permitido es ampliar el scope de pacientes, porque tenemos la posibilidad de accesos hasta 5.5 milímetros a nivel de las arterias, donde antes con el introductor Lotus sabemos que tenemos el corte a los 6 milímetros. Entonces, bueno, de esta manera nos ha permitido accesos tortuosos, se comporta muy bien, y tener la posibilidad de tratar aquellos pacientes con un lumen reducido respecto a lo que teníamos con el introductor Lotus. Y después, volviendo a lo que decía Matías hoy, de tener que decidir a veces entre lo menos malo, cuando vos tenés la sospecha de que la válvula va a quedar, ¿se escucha o no? Sí. Que la válvula va a quedar apretada, que te va a generar un gradiente alto por imposibilidad de la apertura completa de las valvas, por ahí hay que poner en la balanza a ver si no conviene hacer un sizing más y que quede un leak peri que se podría resolver en un segundo tiempo. Porque una vez que la válvula está puesta y no expandió bien y las valvas no llegan a abrirse del todo, eso no tiene solución. ¿Sí? Por más que la posdilatemos, si el anillo no da, el riesgo de ruptura del anillo o de que queden las valvas sin llegar a abrir todo. Entonces hay que poner la balanza y decir, bueno, prefiero que me quede tal vez un leak perivalvular, que de última resuelvo en el segundo tiempo con un plug, y no que la válvula quede hipofuncionante, con gradientes elevados, que va a ser menos beneficioso para el paciente. No sé si están de acuerdo. Sí, eso respecto a la arquitectura de la válvula, ¿no? También es importante mencionar, más allá de todas estas ponderaciones que hacemos en la danza, cuando tenemos la tomo, el calcio, tracto salida, todo eso, la altura de las coronarias y el electro con la posibilidad de trastorno de conducción, muchas veces también usamos la predilatación. Me gustaría saber, Matías, en este caso, vos, ¿por qué no predilataste? No lo mostré, pero sí, los dos predilatamos. Los dos. Sí.
La accurate es mandatoria, una predilatación. Sí. En honor al tiempo, pero sí, predilate los dos. Cortito, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero me parece que cuando uno está ante un anillo grande, la cosa cambia. Digo, si uno está entre un anillo de 84, 85, uno tiene que pensar ahí más en un oversize un poco más generoso. Es Yo cambio de válvula. De un anillo de 85 por eso, no pongo un accurate. Yo con ese anillo de 84 lo pensaría también. Sí, la decisión del primer caso me parece bien, porque el nuevo introductor, el menos riesgo de marcapaso con un bloqueo de rama derecha, me pareció excelente la elección. La segunda estaría ahí en la duda, lo discutiría, porque yo con un anillo de 84 en una válvula autoexpandible, que necesitas hacer un oversize más en un anillo grande, estaría en dudas. Es cierto lo que dijo Matías de cambiar el chart del sizing de Accurate y todo, pero por lo menos lo pensaría. Sí, estoy de acuerdo. Bastante clasificada también. Eso va en contra de que se expanda bien. Bueno, si les parece, pasamos al segundo módulo con la empresa Medtronic. Va a hacer la presentación Germán Jiménez de las características técnicas de la válvula. Gracias, Germán. ¿Qué tal? Buenas noches ya, porque no estoy medio oscuro acá, no sé, por otro lado, pero gracias por la invitación. Bueno, primero vamos a ver si funciona bien la presentación, creo que sí. Un segundito. Voy a compartir. ¿Se ve? Sí. Bueno. A ver. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, voy a ir rápido, así no se me pasan porque son 5 minutos, creo, ¿no? Bueno, yo soy Germán Jiménez, especialista de producto para Medtronic. Les voy a hacer una breve, lo voy a comentar sobre la plataforma Evolut, los cambios que se vienen en breve. Bueno, estas son las diferentes generaciones de la válvula, en las cuales se mantuvo el uso de la función supranular y pericardio porcino, un marco autoexpandible de nitinol, en el que fue Evolut R, bueno, ya lo conocen la mayoría, pero para los que no conocen, se mejoró el perfil, el control durante el implante, la recaptura, el diseño del marco, para dar fuerza radial más consistente y mejor hemodinâmica. Luego con la Pro, que es la que está la más grande acá, que es la que tenemos disponible ahora, luego se agregó la falda externa del pericardio para mejorar la fuga paravalvular, mejorando la superficie de contacto con el anillo nativo, como así también la inflamación que se genera del tejido. Actualmente tenemos disponible Evolut R sin la falda externa del pericardio en todas las medidas 23, 26, 29 y 24. Después tenemos disponible la Evolut Pro, en la cual el año que viene va a ser discontinuada teóricamente para el año que viene. Vamos a tener la Evolut Pro Plus, en la cual se agrega una medida más. En Pro tenemos 23, 26, 29, en la Pro Plus se sumaría la 34. Ahora les cuento un poquito sobre eso. ¿Cuáles serían las características de esta válvula? Bueno, tendremos disponible un catéter de 14 French para las medidas de 23, 26, 29, y uno de 18, que es para la válvula 34. Pro, ¿no? Pro Plus. En el caso, bueno, para los pacientes que necesitan una 34 y no tengan los accesos suficientes, se puede usar, va a estar disponible siempre la R. Esas dos van a convivir, digamos. Estas son las medidas disponibles. Como verán, tenemos el rango también más grande de anillos del mercado, con la 34 y la 23. Perdón, el diseño de la válvula también
va a ser de nitinol, que tiene, por suerte, conformabilidad, y la fuerza radial consistente, y bueno, la pollera externa de pericardio. Los accesos, bueno, disponibles son transfemoral, subclavio, bueno, como comentó el Tano, también están haciendo algunos casos transcarotidio, transcava, transaórtico. El transaórtico ya prácticamente está quedando en desuso porque los dispositivos han evolucionado bastante. Bueno, esta plataforma de EvoluPro Plus se basa en una larga y probada experiencia con más de 10.000 pacientes estudiados, más de 250.000 pacientes tratados, más de 100 países y más de 2.000 centros. Seguimos. Bueno, como todos sabemos, la estenosis aórtica hoy en día requiere de una válvula que pueda cumplir con las necesidades de los pacientes más jóvenes, más activos. La plataforma Evolu cumple con estos requerimientos. Los procedimientos son más seguros, un bajo riesgo de eventos adversos, facilita una vida más activa por tener mejores áreas efectivas y provee resultados a largo plazo. Yendo a la data, hablamos de seguridad, como se mostró en el Low Risk Clinical Trial, donde la tasa de muerte por todas causas se habilita ante un año, fue favorable para TAVI comparado con cirugía, como así también la tasa compuesta de muerte, stroke y hospitalización. Los implantadores, o sea, ustedes también necesitan brindarle a sus pacientes superiores hemodinamias contra cirugía, excelente performance de fuga paravalvular y bajo perfil para tratar más pacientes y, bueno, reducir las complicaciones. En Low Risk también también se evidenció la mejor hemodinamia comparada con cirugía. Y vemos acá tenemos áreas efectivas de un 2.2 contra cirugía, la verdad que son deriva en gradientes de un solo dígito. Y por último, y no menos importante, la tasa de fuga paravalvular. Para EvoluPro acá el registro de TVT a 30 días fue del 65.6 para sin insuficiencia o trivial, 31.6 para leve y 2.8 para moderada, y ninguno para severa. Bueno, le dije que voy a ser breve, rápido, así que muchas gracias. Buenísimo. Yo no quiero dejar de mencionar a Leo Bustos, que así como Fabián Monforte, creo que todos nos hemos iniciado con Leo y es la persona que tiene más hisopados que yo conozco de mi alrededor. Creo que va por 20 y tantos hisopados. Yo creo que Medtronic le va a tener... Sí. Debe tener una fístula ya. Así que bueno, con el caso, si podemos discutir este caso, Cacho, te escuchamos. Bueno, primero también agradecerle al CASI por la invitación. Como lo habíamos discutido previamente, habíamos modificado un poco el caso y habíamos transformado en caso y experiencia, ya que los casos resultan bastante aburridos últimamente. Excepto lo de Matías, que estaban buenos por la complejidad de los accesos. Entonces, ustedes saben, y lo hemos hablado varias veces en sesiones del CASI, que una de las limitaciones que persistía, o persiste, y ahora podríamos cambiar el verbo persistía, eran los trastornos de conducción. Y eso viene desde hace mucho, todos ustedes lo saben, la incidencia de marcapasos era bastante alta en las válvulas autoexpandibles que hoy nos ocupan. Esos eventos, como bien lo mencionó Matías, se relacionaban a algunas condiciones preexistentes, como el bloqueo de rama derecha, o lo que nosotros hacemos, que es un implante profundo. Y eso se había relacionado con mortalidad cuando se necesitaba implantar un marcapasos, e inclusive en algunos casos también se lo relacionó a la mortalidad, a la ocurrencia de un bloqueo de rama izquierda persistente después del implante.
Y la última experiencia que tenemos de estudio randomizado mostraba que el implante de válvula de Evolut, en este caso el Evolut Low Risk en los Estados Unidos, dio 17.4%, mientras que en la rama quirúrgica les había dado 6%. Y bueno, nosotros sabemos entonces que en un implante profundo llevaba a mayor incidencia de marcapasos y, como dijo también Matías, las válvulas grandes tenían una mayor incidencia de marcapasos. Y ahí es donde viene lo que nos enseñó a todos nosotros Gemal Grada, que es hacer el overlapping de las cúspides izquierdas y derechas. Todo lo hacemos habitualmente con un buen planning. Alguien mencionó la importancia de tener el crudo de la tomografía, que lamentablemente no siempre lo contamos, que muchas veces tenemos fotos, que a veces las fotos son buenísimas y las mediciones son muy buenas, pero no tenemos el crudo para poder hacer nosotros con el ProSize o con el Fluoro-CT o lo que ustedes usen para buscar la proyección, que en definitiva es lo que tenemos acá, la superposición del punto rojo y el punto amarillo, que después nos va a dar aquí donde vemos el punto fucsia, según me contaron, porque todos saben que soy medio daltónico, donde nos va a dar la proyección en la cual trabajamos o en la cual vamos a trabajar durante el implante. Este es el caso, es un caso relativamente sencillo, hemos encontrado la proyección. Es una válvula bastante calcificada. Ustedes ven que cuando hacemos el overlapping, si está bien hecho, en general vemos como como un cono que se forma entre las valvas y que nos muestra que lo estamos haciendo bien. Como lo mencionaron ustedes, nosotros que éramos fanáticos del no predilatar, cuando se demostró que eso no produce mayor incidencia de stroke, hoy predilatamos en la enorme mayoría, y también para disminuir el trauma del sitio de acceso una vez que implantamos la válvula. Aquí es el implante, entonces en esa proyección de oblicua derecha caudal que habíamos visto, tratando de estar a 1 milímetro o al ras, dependiendo de la circunstancia y de la angulación de la aorta. El implante siempre, la liberación de la válvula la empezamos en la parte media del pigtail o inclusive un poquito más arriba. Y luego vamos a ver qué es lo que pasa en la proyección coplanar izquierda. Y acá, como nos enseñó de nuevo el doctor Gada, siempre lo que miramos solamente es si estamos en contacto con el seno izquierdo y no la profundidad. Porque de hecho acá, por ejemplo, cuando vemos el seno no coronariano, parecería que la válvula está por encima del seno no coronariano. Sin embargo, acá la vemos que la válvula no está. Es decir, no vamos a fijarnos tanto en la profundidad en la oblicua izquierda. Por supuesto que lo consideramos, no digo que no, pero no va a ser la decisión final basada en eso. Si tenemos alguna duda, volvemos a la proyección de trabajo y sobre todo, recomendación muy importante, si decidimos recapturar la válvula, ya sea porque esté alta o porque esté profunda o lo que sea, tenemos que volver a la posición de trabajo, porque si la reacomodamos aquí, no estamos haciendo overlapping de las cúspides y estamos de nuevo volviendo al implante antiguo en la proyección coplanar. Cuando vamos a liberar, hay que quitar toda la tensión de la guía, en este caso es con Safari, pero como vamos a ver después en uno que tengo más adelante, usamos la Confida, que es lo que él nos enseñó, y que vamos ganando un poco de confianza, aunque yo era uno de los que más le temía, luego de algunas complicaciones que tuvimos al principio de la experiencia. Hay que estar seguros de no tener tracción. Si tenemos alguna duda de si se liberaron los hookers. Sí. Perdóname, estás hablando de la Lunderquist, no de la Confida. En este caso tiene una Confida. No, pero lo que tuviste mala experiencia. Exactamente. En realidad no fue Confida, fueron las amplas, son las guías no dedicadas, que fueron al principio. Entonces usar una guía tan rígida me traía temores del pasado. Pero la verdad es que ahora la estamos usando y que no hay ese temor o un justificativo para ese temor. Entonces, liberamos, estamos seguros que tenemos liberado los hooks y ese es el resultado final. Como ustedes ven, la válvula queda bien al ras en el seno no coronariano y quedan los 3-4 milímetros en el seno izquierdo. Cuando la vemos en oblicua izquierda, la válvula realmente parece un poco alta. De hecho, el otro día que fui a un centro que había quedado con un infolding a hacer una postdilatación
y la válvula queda bien agarrada. Parecía que era muy alta y que una postdilatación la iba a sacar, y eso no sucedió. Lo cierto es que con esta técnica, lo que Gemal decía se ha ido confirmando en diferentes abstracts que se presentaron en el TCT el año pasado. Esta es nuestra serie con 6% de marcapasos, comparando 60 casos juntando los primeros nuestros con el grupo de Eslovenia en el cual nosotros trabajamos. Este es el paper. Analizamos la incidencia de marcapasos a 30 días. Ahí, de la serie que teníamos entre los dos grupos, habíamos dividido toda la serie de convencional versus los 60 pacientes esos consecutivos. La población era muy similar, alguna diferencia mínima. No eran propensity score, ni mucho menos, es una comparación simple. En las válvulas, ya sea en tamaño de válvulas, como lo que hicimos a posteriori fue muy parecido, excepto, como les dije, mayor incidencia de predilatación en el grupo de overlapping. Y como vemos, no hubo pop-up de válvulas en ninguno de los pacientes, a pesar de que al principio realmente nos parecía que eso quedaba muy, pero muy alto. La tasa de complicaciones fue similar. Y algo que hemos empezado a observar es que con ese implante, quizás no fue el objetivo original, pero se va reduciendo la incidencia de insuficiencia aórtica moderada o moderada a más. Por ahí las severas ya quedaban menos, pero moderadas se han reducido al implantar las más altas. En el paper, como les dije, mostramos 6% versus 30% la incidencia de marcapasos, y rama izquierda lo bajamos de 19 a 5%. Este es, para los que no están familiarizados y para verlo mejor en colores, esta es la proyección izquierda coplanar de las tres valvas, y acá es como se ve la superposición de la derecha e izquierda. Se pueden hacer otras overlapping, por ejemplo, el no coronariano con el izquierdo, y esta foto acá para mostrar lo que, y siguiendo la tónica de la presentación de Matías, es que él lo hizo, porque yo lo vi que lo hizo en oblicua derecha, que se puede hacer con otras válvulas autoexpandibles, aunque tengan baja tasa de marcapasos, pero usamos la proyección para estar seguros de la posición que vamos a tomar. Este es el mismo caso con la superposición de los dibujos, en un caso en Eslovenia, uno de los primeros casos, y para mostrarles que, a pesar de que yo en ese entonces no tenía tampoco una gran experiencia, la podía transmitir. Es decir, que la técnica es fácil de transmitir a otros, como en este caso, yo haciendo de experto cuando tenía, no sé, 20 casos hechos, y Marco Notch, que era su primer caso. Para completar la experiencia, juntamos, ya que el paper se envió como estaba y fue rechazado porque una de las críticas que se hizo es que quizás habíamos bajado la tasa de marcapasos por la simple acumulación de experiencia y no por la nueva técnica. Entonces lo invitamos a participar a Matías, que por eso también lo presento, porque él está hoy acá, junto con el grupo de Eslovenia y la Clínica Basílica en San José de Costa Rica, con el doctor Luis Gutiérrez Jaikel, y ahí nos permitió juntar más pacientes, de nuevo, comparando la técnica convencional versus la técnica del overlapping, donde podemos ver el implante, que siempre se ve bastante al borde en el no coronariano y siempre un poquito más profundo del lado izquierdo. Las poblaciones fueron similares, pero lo que hicimos para superponernos a esa crítica fue juntar los últimos 100 pacientes consecutivos de la serie de convencionales, y juntamos en un punto de corte cuando empezamos, y por eso juntamos esos grupos, porque cuando empezamos a usar la técnica fueron todos pacientes consecutivos, juntamos 156 pacientes, entonces comparamos los últimos 100 versus los 156 de los 4 grupos. Pacientes fueron similares, la tasa de uso de válvula 34 fue alta, casi 25% de los casos, como predictor. Usamos predilatación en un porcentaje alto, y las complicaciones fueron muy similares para los grupos, y acá se los muestro de nuevo en las barras. En la rama izquierda bajó de 12, es verdad que la curva de aprendizaje estaba en los pacientes previos, pero no era menor
pero tampoco es que había bajado tan drásticamente, y sí lo pudimos bajar usando la técnica esta. La bajamos de 13% al 6%. Y la tasa de marcapasos bajó del 18%, es verdad que era menor que la población global que tenía 30, pero ahora tenía 18, esos últimos 100 pacientes, y quedó en 6.4%. En conclusión, la técnica nos permitió reducir la tasa de trastornos de conducción y probablemente merezca ser estudiado mejor en un estudio randomizado, cosa que yo creo que dudo que se vaya a hacer, ya que la mayoría la ha adoptado como la técnica de rutina. Y si uno mira el 6% que yo les mostré, es bastante parecido al 6% que tuvo la rama quirúrgica del estudio Evolut. Y la verdad que entiendo que a la mayoría de ustedes le pasa lo mismo, hoy la tasa de marcapasos de los implantes de válvulas por cateterismo en el hospital no son muy diferentes de lo que tienen los cirujanos en nuestros propios centros. Así que en resumen, nos permite hacer un implante más alto porque vemos mejor, disminuimos los trastornos de conducción, y yo creo que eso nos va a mejorar los resultados a largo plazo. Como bien dijo Matías, poner un marcapasos en un paciente joven tiene sus implicancias, y en nuestro medio nos ayuda también, y que es importante, a reducir los costos. Así que ese es un poco el resumen de lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Oscar. Muy linda presentación, muy clarito. Yo quería dar un consejo que por ahí me gustaría que vos, a ver, me des tu opinión. No hay que tener miedo de poner la válvula bien al ras cuando tenés cierto grado de experiencia, ¿sí? Porque si no, me parece a mí, si no tenés cierto grado de experiencia en implante, ponerla muy al ras, por ahí te puede jugar en contra si tenés que hacer una posdilatación. Decime cuál es tu opinión. El objetivo y repito algo que le escuchamos a Gemal al comienzo, y que algunos de ustedes que estuvo en Favaloro cuando él hizo el caso con nosotros, el objetivo no es ponerla a 0 ni a -1. El objetivo es que la válvula quede a 1, a 2 o hasta 3, y por qué no 4 milímetros de profundidad en el tracto de salida. Pero lo que yo creo, y la verdad es que ahí hay que agradecerle a Juan, que está ahí en el panel, que terminé de entender la cuestión cuando el doctor Nico Piazza hizo esas clases de imágenes, y nosotros entendimos, y quizás, perdón porque me olvidé de poner la diapositiva, pero era corto el tiempo, que lo que nosotros estamos viendo con el overlapping es una elongación del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Que cuando ustedes ven en la tomografía que les muestran la válvula, el tracto de salida y la aorta, que habitualmente pareciera fuera una oblicua izquierda, si lo dan vuelta a la foto esa, es lo que nosotros vemos en el overlapping, de derecha a izquierda de las cúspides. Y eso es lo que le va a dar la certeza de dónde están poniendo la válvula. Y yo creo que eso es lo que lo transformó en relativamente simple. Y de nuevo, la profundidad uno en general la puede elegir, pero no hay que arriesgar más de la cuenta, y en eso yo coincido con lo que vos decís. Y sobre todo si no hay mucho calcio. Porque si hay calcio y la válvula te queda a 1 milímetro arriba o 2 milímetros arriba, todavía tenés chance de posdilatarla. Pero si no tenés calcio, ahí podés tener un problema. Yo Oscar, quiero hacer una... Perdón. Cacho, yo te quería hacer una consulta, y ya aprovecho para hacer los 3 puntos que yo me había anotado para que todos podamos participar. Primero, bueno, nada, fuiste muy claro con la exposición, así que quedó todo eso muy, muy bien detallado, y yo lo entendí muy bien, pero bueno, quería comentarte unas cosas. Primero, esta técnica, como vos dijiste, se puede usar para todas las válvulas autoexpandibles. La verdad que yo estoy haciendo, a pesar en contra un poquito de las recomendaciones de la fábrica, sobre todo con la válvula pórtico, que tengo alguna experiencia, utilizando la misma técnica, y los resultados son realmente asombrosos, ¿sí? Porque ha disminuido en forma muy, muy significativa tanto el leak como la necesidad de marcapaso. La pregunta que te quería hacer es, usar la oblicua izquierda, o cuando uno va a utilizar la técnica que nosotros llamamos de GADA, ¿puede a veces confundir
o puede hacer tomar decisiones erróneas, porque yo esto lo veo sobre todo cuando uno va como proctor y decimos, bueno, vamos a chequear en oblicuo izquierda a ver cómo está la válvula. Y ahí nos encontramos con que algunos empiezan con un poco de temor a decir que la válvula está muy baja o está muy alta y quieren tomar decisiones en base a esta oblicua. Entonces, la primera pregunta es, ¿vos siempre recomendás usar oblicua izquierda para chequear antes del deployment total de la válvula? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, no sé si hiciste mención, me parece que no, si utilizás la alineación comisural como para tener también otro ítem acá resuelto, que es el tema de la recanalización o el reestudio de las arterias coronarias en pacientes con TAVI. Gracias. A los tres, gracias Tano, a los tres ítems. A lo primero, yo hago lo que vos estás mencionando, el uso de nuevo de la técnica del overlapping o de la proyección de overlapping, lo hago para todas las válvulas. Y una cosa que tampoco quise poner por cuestiones de tiempo, pero la puse para la charla de Egipto que tengo que dar lo mismo la semana que viene, es en el caso de que tenga una tomografía que a veces nos pasa que no tengo el crudo, como se dijo, o lo que fuera, la vamos a buscar a la técnica con 2 catéteres. Y la verdad es que uno siempre piensa en poner los 2 pigtails que estás usando, y la verdad que no es tan sencillo. Y muchas veces la forma más sencilla de poner, sobre todo en el seno izquierdo, que es difícil apoyar el pigtail en el seno izquierdo, sobre todo en aortas anguladas, es poner 2 catéteres amplats, bien apoyada la punta a la izquierda, uno en el seno izquierdo y otro en el no coronariano, y ahí podés hacer un overlapping y encontrarla perfecta. Y lo haces con todas las válvulas, porque no es un problema de la válvula, es un problema de cómo ves el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Te vuelvo a insistir, Juan seguramente después puede pasar a compartir el link y volver a ver esa charla y ahí van a entender perfectamente. Lo segundo o lo tercero que me preguntaste fue el uso de la alineación de las comisuras. Sí, lo usamos en todos los pacientes. Es verdad que por ahí en algún paciente no te queda perfecto, porque en el ascenso, en una aorta muy tortuosa, y como bien lo describió Gilbert Tang, no se logra en el 100% de los casos, pero lo intentamos en todos. Y la del medio me lo olvidé, Tano, ¿cuál era? Lo de la oblicua izquierda, la alineación. Lo de la oblicua izquierda es extremadamente importante. Yo lo mencioné. A la oblicua izquierda vamos para estar seguros si en ese seno la válvula no se salió, si no quedó muy alta. Eso puede pasar en una aorta muy angulada. Pero si está contactando el seno izquierdo, la decisión de tomar, de recapturar, de reposicionar o cualquier cosa, tiene que volver al otro lado. Si no, lo que estás haciendo es cambiar de técnica, volver a la técnica habitual. Vas a tener los mismos problemas que tenías antes. No es que no lo puedes hacer, pero de hecho quizás ni siquiera estés bien alineado ya, porque no la tenías a lo mejor identificada. O sea, vas a estar haciendo un coplanar antiguo probablemente mal, porque ni siquiera lo habías elegido antes de la proyección. Así que la respuesta es, si hay que reposicionar, sí o sí hay que volver a recomenzar. Es como la canción, volver a empezar. Cacho, disculpame que justo la pregunta que te hizo el Tano, hay una pregunta también de audiencia respecto a la alineación para el recruce a las coronarias. ¿Podés explicar qué parámetro tenés en cuenta con el Javi, con el dispositivo de implante para estar más o menos tranquilo que va a quedar alineado? Sí, cuando vamos a introducir la válvula, después que hacemos el chequeo de que la válvula está bien montada y recordarle al que está haciendo de segundo operador que quede en hora 3. Que el port del delivery system quede en hora 3. Y ahí se va a orientar y van a quedar las orejas, como les mostré yo, de los hookers, uno de un lado, el otro del otro, quedando bien alineadas las comisuras valvulares en la enorme mayoría de los pacientes. Pero de vuelta, no desilusionarse, porque alguna vez nos ha pasado que no queda tan así, y no hay que retorcer la válvula dentro de la aorta del paciente. Hay que aceptar de que no va a quedar así. Yo quiero hacer una pregunta. Tengo una imagen si quieren ver de eso. Tengo una imagen, les puedo compartir pantalla si quieren de eso, de cómo alinearla. Bueno, mientras vos pones eso, le contesto a Molinari. ¿Cuándo predilatar?
salvo que no haya nada de calcio, en la enorme mayoría de los pacientes hoy estamos predilatando. Porque, te vuelvo a insistir, nosotros que éramos fanáticos de no predilatar, en gran parte pensábamos que eso iba a disminuir la incidencia de stroke. Y la verdad que eso no se ha demostrado. Entonces te resuelve muchos problemas. Y el otro tema es que cuando vos tenés una válvula que no la predilataste, con las válvulas que se abren como esta o como pórtico, si el orificio valvular está muy cerrado, la valva tiende a protruir hacia el tracto de salida. Entonces es preferible, vas a lograr un implante más preciso, más tranquilo, si lo predilatas. Doctor Méndez, le quiero hacer una pregunta, ya que está hablando de la predilatación. Supongamos que esto le permite el implante más alto, digamos, de la válvula, pero supongamos que el paciente tiene una distancia pequeña de los ostios de la coronaria o unos senos pequeños. ¿Usted en el momento de la predilatación con balón le hace ortograma para ver cómo se comportan las valvas con los ostios o no? No, en general no lo hacemos y la decisión está tomada de antes. Si vamos a tener que proteger los ostium coronarios, lo hacemos de antemano. Debajo de los 10 milímetros hay que estar con mucho cuidado, a menos que tengas senos muy grandes. Pero si tenés senos chicos, y que te diría que es casi más importante que la altura, ahí hay que tener cuidado y proteger. Nosotros no, la basílica está reservada para el valve-in-valve y no para las válvulas nativas. Y la basílica tiene una incidencia de stroke que no es despreciable. O sea, ahí habría que pensar en, si uno va a decidir hacer basílica, hacer protección cerebral. Ahí Germán está mostrando cómo va orientado el port para lograr lo que les decía. Y ahí, como ustedes pueden ver, los enganches de la válvula, uno queda anterior y otro queda posterior. Eso es cuando la válvula está en oblicuo izquierdo. En la oblicua derecha quedan al revés. Yo quería hacer una pregunta, Cacho y Matías, con respecto a otro aspecto de las válvulas, y que hay cierta superioridad de Boston con respecto a la Medtronic en las aortas acostadas. Si ahora con el uso de cuerdas más rígidas, con una doble curva, si has visto que tiene una mejor resolución, o bueno, ¿qué producto estás usando? ¿O usan los dos? ¿O es el resultado similar para los dos? ¿Cuál es la opinión de ambos? Por favor, cerrame, cuando termino vamos. Yo lo que te diría es que en ese grupo, el que tiene la aorta más angulada es el que más alto tenés que ir en el seno no coronariano. Porque el catéter del delivery va a quedar apoyado sobre la curvatura interna de la aorta y vos cuando lo sueltes la válvula va a pivotear un poco más, que es lo mismo que hace la válvula 34. O sea, en una aorta recta, en un anillo chico con una válvula 26, liberarlo es bastante fácil, lo podés poner a 3 milímetros, que va a quedar en general a 3 milímetros. Pero si en una aorta muy angulada vos lo dejás en el seno no coronariano a 3 milímetros, más si tiene poco calcio, te va a quedar a unos 6, 7, 8 milímetros del lado izquierdo. Cuando sueltes la válvula, esa válvula va a quedar muy profunda. Esa válvula hay que ponerla a -1 del seno no coronariano, y ahí cuando pivotee hacia la curvatura externa de la aorta, te va a quedar perfecta. Y eso ha sido la enorme diferencia que hemos visto usando las válvulas grandes en estos pacientes. ¿Con la Lander te ayuda o no? ¿Seguís usando? La Lander ayuda, pero nosotros en la Argentina no tenemos la doble curvatura. Hay que hacerle la curvatura, yo se la hago. Uso Perdóname, estileto. Cacho, está la Lander doble J. Ya disponible. ¿Ahora está? Bueno, cuando yo pregunté me dijeron que no. O por ahí no me quieren vender a mí, le venden a ustedes nomás. al mismo precio que la otra encima. Igual. Mismo valor. Bueno. El chat, Cacho, me parece como para Matías, la sobreestimulación, ¿cómo la realizan? Claudio Rodríguez pregunta. Creo que, Eso es muy importante. Después Matías, perdón.
Cuando hacemos la liberación es cuando empezamos el delivery, mientras la válvula comienza a navegar hacia abajo hasta lograr llegar al sitio del anillo o al sitio target que tengamos, hasta ahí vamos marcapasos, pero ahí lo prendemos a 120 hasta lograr contacto con el seno izquierdo. Y la otra cosa que hemos aprendido es a no prender y apagar, sino a subir a 120 y bajar de 120 a 70, 80. Y si después tenemos que, cuando vamos a hacer la liberación final, lo volvemos a poner a 120 o 140, de nuevo para tratar de evitar extrasístoles, que son lo que te puede, en algún momento que te haya quedado una tensión residual, sacarte la válvula del lugar. Y me gustaría que digas algo en relación a la velocidad final, ¿sí? Que antes, antiguamente todo le dábamos a la rosca de una manera loca, hoy esa última parte, ¿qué velocidad le das al final del deployment de la válvula? Muy lento. Hay que calmar al que, depende del lugar donde uno esté en el delivery, si vos estás sosteniendo y el otro está liberando, o cuando, si estás uno liberando, es más fácil porque sabes darle lentitud, girar de a cuartos, esperar, y ir así muy lentamente, manteniendo la estimulación de vuelta para no tener extrasístoles, estar seguro que hemos retirado la cuerda. Ahí hay un problema, que a veces cuando uno retira la cuerda, por ahí pierde marcapaseo. O sea, ahí hay digamos que negociar eso, digamos, retirar pero no perder el marcapaseo. Y de nuevo, lentamente hasta que se termina de liberar. Y cuando se termina de liberar, si no estamos muy seguros de si se le vibró la oreja, que enrotar y de última empujar un poco, recapturar un poco y volver a liberar, pero nunca tirar, porque la válvula está alta, digamos, no está afuera, pero si uno tira es probable que la saque. Una cosa, Tano, que me parece muy importante, ¿por qué uno sí tiene que ir a la proyección izquierda? Porque una de las complicaciones que pueden pasar con las válvulas actuales, que tienen un poquito menos de fuerza que anterior, sobre todo con Corval, son los infolding, que te quede la válvula con una configuración como si fuera un moño. Y el otro día vi uno realmente impresionante, casi tocando, parecía un fideo moñito, para los viejos, a vos que te gustan las pastas, que lo vas a entender. Y eso, cuando uno lo ve en las dos proyecciones, lo va a ver, porque si eso pasa, por ahí a lo mejor no es tan grosero, pero se ve esa línea de superposición de strat que a uno le hace sospechar. Ante la mínima sospecha hay que recapturar, porque después todas las decisiones que haya que tomar probablemente sean más complejas que recapturar y volver a liberar. Una pregunta, dos veces. Este infolding fue en recaptura, ¿no? El infolding y yo lo vi ya. En la recaptura. Claro, sí, cuando lo recaptura, digamos, ahí es cuando se infoldió. Cuando vos recapturás, la válvula vuelve y volvés a comenzar. Sí. Y a veces esa misma predilatación o que un strat queda menos enganchado en una espícula de calcio hace que ese infolding se vaya. Y si después de 2 intentos no va, hay que sacar la válvula y predilatar con mejor, porque así no va a funcionar. Yo quería, Carla, un momento agregar algo que me pareció interesante de la pregunta sobre la aorta angulada. Porque la aorta angulada es otro factor, digamos, que a mí por lo menos me hace prender alertas de qué válvula elegir. Y he probado, digamos, cambiar el stiffness o la dureza de la cuerda. Nosotros no usamos la Landerquist, usamos una que se llama Backup Mader, que es muy parecida. Y la verdad que cambia un poco, digamos, la alineación de la prótesis a la aorta, pero con Evolut siempre hay digamos, como un desencaje entre el no coronariano y el seno izquierdo. Tal vez, como dijo Oscar, digamos, si uno va a 0 o a -1, va a lograr la mayor, digamos, o la menor distancia de la válvula al anillo en el seno no coronariano. Pero así todo, a veces yendo a 0, estamos a 8 en aortas muy acostadas. Y el pivot de la válvula
es real y pasa, pero en mi experiencia a veces noto cierto randoming, digamos, es aleatorio. A veces pivotea, a veces no pivotea tanto como esperábamos, etc. O sea que hay que, digamos, tenerlo en cuenta. Y con las válvulas que tienen menos, digamos, tal vez fuerza radial, que son las que después se autoalinean mejor, como es el caso de Accurate, la experiencia es que realmente tienen cierta alineación. Lo que pasa es que tenés que elegir que sea una válvula, un anillo adecuado, que no tenga mucho calcio, y habitualmente cuando están acostadas tienen mucho calcio, son más grandes, o sea, ahí te queda siempre que poner, pero el pivoteo a mí, no sé cuál es la opinión de ustedes, muchas veces es randomizado, a veces pivotea, a veces no pivotea, a veces pivotea para un lado, a veces pivotea para el otro. No sé qué les parece a ustedes. Bien. Lo que me con parece, este tema... perdón. Sí, dale, Marcelo, dale. Dale, un comentario cortito. Con respecto a lo que dijo Cacho, y es importante en la aorta horizontal, no solamente empezar, como dijo, en 0 o en 1, y es importante, como él dijo, ir a oblicuo izquierda. Porque vos en las aortas horizontales, en el caso overlap view, vos no ves la posición del catéter, del delivery, si está centralizado, si está en la curva externa o la curva interna. Cuando vos vas a la oblicua izquierda, no solamente evalúas la posición en relación al seno izquierdo, sino que también en la oblicua izquierda craneal vos podés ver si el catéter está coaxial. Ahí podés ver si está coaxial o si está sobre la curvatura mayor o la curvatura menor, cosa que en el caso overlap view no lo ves. Y ahí podés ayudar a pivotear la válvula, ya sea si está en la curvatura externa, tirar un poquito del delivery o empujarlo. Por eso también es importante ir a esa proyección. Y la otra cosa que a mí me parece importante es que cuando uno va de la superposición de cúspides, de la craneal derecha a la oblicua izquierda, siempre hay que corregir el parallax. Siempre es importante, sobre todo si uno lo va a poner, quiere liberar la válvula a 2 o 3 milímetros, siempre hay que corregir el parallax a medida que la válvula va haciendo el flare. Perfecto. Yo creo que una pregunta en cuanto a esto, ¿no? Todas las hostilidades, cuando tenemos varias cosas que nos hacen pensar que va a ser más hostil liberarla, o va a pivotear, o queremos dejarla a 0, al ras, o sea, ¿cuántas recapturas se permiten ustedes? Un poco a todos, en general, si uno no está conforme con la posición, ¿hasta cuántas recapturas se permiten? Y recaptura parcial, 3 o 4 puedo hacer, si es parcial, cortita. Si ya llevaste el 80%, más de 3 yo no recomendaría. Si es parcial, viste que la empezás a liberar y te la escupe porque estás muy alto, cuando llegás ahí al tercer nodo y no estás conforme, esa puedes hacer 3 o 4. Pero no mucho más, me parece a mí, y aparte por indicación de la empresa, ¿no es cierto? Sí, mi experiencia es que la cantidad de veces que vos podés recapturar depende mucho del tiempo que llevas, ¿no? Como vos decías, Diego, y eso tiene que ver con el tiempo, porque si vos liberaste 80% de la válvula, hiciste 4 o 5 controles, ya no podés recapturar esa misma válvula más de 2 o 3 veces, porque vas a tener dificultad, ya el nitinol se expandió y va a ser mucho más difícil. Pero cuando vos haces esto en menor tiempo, y yo creo que tiene que ver más con el tiempo que con la cantidad. Yo he reenvainado casos, inclusive algún caso en vivo que hemos hecho, hasta 5 o 6 veces y no hemos tenido problema, porque en el tiempo fue muy cortito. Así que esa es mi experiencia con las recapturas. Yo quería hacer un punto. Esto lo he hablado con más de 4 ingenieros de las distintas válvulas. El nitinol, una vez que se recaptura, nunca vuelve al diámetro original de la válvula. Siempre queda a un diámetro menor. Entonces, con cada recaptura, el diámetro final de esa válvula va a ser menor que el que pensábamos. Entonces, no es inocuo recapturar la válvula. O sea, cada vez que lo recapturamos, vamos a tener una válvula más chica. Y aparte, en mi experiencia, cada vez que empezamos a toquetear más, hemos tenido más trastorno de conducción. Cuando apoyamos la válvula, sacamos, volvemos a apoyar, volvemos a sacar. O sea que a veces, entre sacar la válvula que queda un poquitito baja y tratar de ponerla más arriba, por ahí prefiero dejarla que queda 4 milímetros en lugar de tratar de dejarla 2. No sé. Sí, por eso yo creo que ahora, que cuando uno le va agarrando confianza, en realidad uno empieza bien arriba. Cosa que si hay que recapturar, sea porque estás muy arriba y no muy abajo. Porque si estás muy abajo,
ya le diste al sistema de conducción, vas a intentarlo de nuevo y si no te quedó bien ya vas a ir por la tercera recaptura. Entonces, yo creo que hay que pensar en que la primera debiera ser, no diría jugado, pero ahí, al borde. Yo hice para la publicación esta, que después no lo incluimos en el trabajo, porque uno de los temas que tuvimos es que cuando uno revisa todas las angiografías, te das cuenta que no le hicimos angiografía final en oblicuo izquierda y derecha a todos para comparar con el grupo previo. Entonces no pudimos hacer medición de profundidad por angiografía, que hubiera sido lo ideal para tener entre uno y otro grupo. Pero lo que sí te llama la atención es que cuando vos tenés toda la sensación de que te ha quedado fantástico y que está bárbaro y qué sé yo, y vas y le pones milímetros, el promedio que te da del seno no coronariano es de 2 y pico a 3. Y del seno izquierdo te terminan quedando a 4. Con estos casos que aún los que les mostré. O sea que significa que hay unos cuantos que han quedado más abajo y que son pocos los que realmente quedan saliéndose. O sea que lo que quiero decir es, las válvulas están adentro. Lo que pasa es que lo estamos viendo bien. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, dale. El secreto es lo que dijo el doctor Méndez. Nosotros todo el tiempo, durante el inicio de TAVI hasta ahora, seguimos una regla que alguien inventó, que es la pongamos en coplanar. Porque estaba diseñado para las válvulas autoexpansibles, no, para las expansibles con balón. Entonces, cuando las autoexpansibles comiencen a serse implantadas, se implantan con la técnica que había, que era la alineación clásica de las 3 cúspides. La técnica de cup overlap, y eso les digo, el jueves que viene hay un webinar de SOLAS sobre cup overlap con Nico Piazza y con Gemma Algada, los invito a que participen. En esa actividad, él es muy claro y es la elongación de pasar de 2 cámaras a 3 cámaras. El cup overlap es lo que permite ver el ventrículo izquierdo completamente alargado del tracto de salida. Entonces ahí no es que estemos poniéndolas a 0, estamos poniéndolas donde deberíamos haberlas colocado. Tuvimos siempre la falsa imagen de colocarla a 2 o a 3, estaba bien, pero ese 2 o 3 era de repente 6 o 8. Por eso es que había tasas de marcapaso de 15, 17, 16 o 20, o quizás más o quizás menos. Las técnicas intermedias y la experiencia permitieron manejar mejor, y por eso Oscar presentó un paper con 13% de marcapaso con la técnica convencional, contra los 18 o 19 anteriores. Entonces, primero, esa recomendación. La cup overlap se usa para Sapien, si quieren. Hay operadores, GADA la usa para Sapien, la usa para Lotus, o la usaba para Lotus, que no está más en el mercado. Pero se puede usar porque no es válvula dependiente, es simplemente cómo veo mejor donde tengo que implantar. Y el control de la izquierda, lo único que hay que mirar es el seno izquierdo. No hay que mirar en absoluto ni el no coronariano, porque ahí es un ejemplo de una falsa perspectiva que puede parecer que estés arriba en el no coronariano, sin embargo tu única referencia tiene que ser el izquierdo. No hay que mirar nada en no coronariano. El no coronariano se mira en cup overlap para saber el lugar perfecto. Entonces, quería hacer esos 2 comentarios para enfatizar que no es una técnica para autoexpansibles. La diseñó un médico para autoexpansibles, pero en realidad es la forma más apropiada de desplegar un dispositivo viendo sin falsas perspectivas dónde estamos colocando el dispositivo. Gracias. Muchas gracias, Juan. Si me permitís mostrar una diapositiva, a ver si lo logro. Y después Está vamos bueno a la porque nos vamos a quedar con ganas de más, así que me parece que esto vamos a tener que repetirlo. En otro momento también. ¿La ven ahí? Sí. Esto es cup overlap. Este es el tracto de salida. Eso no se puede ver en la oblicuo izquierda. En la oblicuo izquierda vos lo ves todo superpuesto. Bueno, en realidad acá está chiquito, pero quédate con esa imagen. Esa es la gran diferencia. No tiene nada que ver con las cúspides, con los senos, ni con nada de eso. Es con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso es la gran diferencia. Perfecto. Bueno, creo que estamos, no sé si Estamos está en hora, Ale sí. en horario, tenemos la conclusión de Aníbal y creo que está bueno porque nos quedamos todos con más preguntas. Bueno, gracias Carla, gracias al CASI por la invitación a participar de esta jornada, que disfruté, como espero que la hayan disfrutado los 130 y pico participantes que estuvieron conectados a ella. También quiero agradecerle a Boston y a Medtronic por las excelentes presentaciones, tanto de Álvaro como de Germán, y obviamente la enseñanza que nos dejaron las presentaciones
Matías y de Oscar. Creo que, y obviamente la participación, cuestionamientos y opiniones con la experiencia enorme de todos los panelistas que participaron, creo que acá se enfocaron algunos de los aspectos fundamentales que debemos considerar cuando pretendemos de alguna manera adherirnos a esta expansión de indicaciones de TAVI a pacientes de menor riesgo quirúrgico y a pacientes más jóvenes. Por un lado, sabemos que todos los estudios que mostraron la no inferioridad e incluso la superioridad con respecto a algunos eventos del TAVI sobre la cirugía fue cuando se podía hacer acceso transfemoral, y creo que con el desarrollo tecnológico de estos introductores dedicados, como el ejemplo que utilizó Matías y que nos mostró Álvaro, el iSleep, permiten extender la indicación de un acceso transfemoral a anatomías realmente pequeñas, obviamente siempre con la estrategia que traemos como background de nuestra formación como cardiólogos intervencionistas, de definir cuándo debemos hacer una angioplastía previa, cuándo debemos poner un stent, y que debemos tener siempre stents forrados disponibles para alguna complicación vascular que existiera. Por otro lado, también en las presentaciones se mostró cómo minimizar el leak periprotésico, que es otro de los desafíos, y cómo con tecnologías como Evolut Pro podemos tener un leak periprotésico moderado de tan solo el 2%. Y lo otro que se trató en mucho detalle es cómo minimizar la tasa de trastornos de conducción y necesidad de marcapaso definitivo, porque lo mostró Oscar muy claramente, que eso no es un marcapaso, no tiene costo cero, y no me refiero al costo económico, sino que hay datos que muestran que tiene implicancias clínicas. Creo que es muy importante ver que esto que nos parecía que solamente podía resultarle efectivo al doctor Gada es reproducible. En la presentación de Oscar mostró varios trabajos, y el trabajo propio de ellos y con los otros grupos que participaron, donde si uno se adhiere logra disminuir significativamente la tasa de marcapasos definitivos a una incidencia similar a la cirugía, lo cual en nuestro país no solamente es clínicamente relevante, sino desde el punto de vista de costos es relevante, y que también la técnica de CASP overlap o superposición de cúspides no es solamente una estrategia de dejar alta el sitio de liberación de la válvula, sino también de minimizar la interacción, como se mencionó durante las presentaciones, con el sistema de conducción, empezando a liberar alta la válvula, tratando de no ir profundo en el primer intento. En general creo que aprendimos una serie, por lo menos yo aprendí una serie de tips and tricks de los operadores y de los presentadores y de los panelistas, que fue realmente muy enriquecedor. Podríamos seguir hablando toda la noche probablemente, pero por virtud de la hora, acá termina mi comentario de cierre, y muchas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias a todos. Gracias, Boston Medtronic, por el apoyo de siempre. Los saludos, tengan una buena noche y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.